amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a su programa Subversión. Muchísimas gracias por acompañarnos como todos los viernes. Les quiero también mandar saludos a las personas que nos ven desde la página de Inteligencia Artificial. Ya saben que si ustedes quieren mantenerse informados y estar actualizados con las últimas noticias, esa página es una página meramente ciudadana y cubre noticias que pues los medios tradicionales no. Entonces todo en la palma de su mano, en su celular, lo pueden ver. Muchísimas gracias a Inteligencia Artificial, que también nos ayuda a transmitir este programa todos los viernes a las 7 de la noche. Y pues hoy, como estuvieron viendo en la página, la verdad es que es un tema muy importante y muy interesante. Hoy nos acompaña el doctor Héctor Rojina. Él es médico especialista en medicina de urgencias, egresado por el Hospital General de Balbuena y actualmente trabaja en un hospital COVID. Entonces, yo creo que este tema es muy interesante y muy importante, sobre todo por toda la situación que estamos viviendo en México y en el mundo, pero principalmente en México ha generado mucha polémica, mucha controversia y muchas situaciones que se han derivado sobre si es verdad, que es invento del gobierno, que la gente no se pone el cubrebocas y bueno, muchísimas cosas que están alrededor de esta situación. Entonces vamos a darle la bienvenida al doctor Rojina. Doctor Rojina, buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar. Pues queremos primero darte las gracias por estar en el programa y pues platícanos para empezar un poco a romper el hielo con las personas que nos están viendo. Ya nos están viendo 25 personas. Quisiera abrir la conversación con esta pregunta de cómo se vive en un hospital COVID, cómo se está viviendo la pandemia ahorita pues okay, ya más de 5 meses. Vamos a empezar. Creo que las autoridades se tardaron mucho, ya a finales de diciembre, principio de enero, cuando estaban los primeros reportes en China. Nosotros ya estábamos proponiendo a las autoridades cómo nos íbamos a manejar, porque todos los hospitales, ninguno tenía un área de aislados respiratorios tal cual. Entonces, desgraciadamente, no sé si pensaron que iban a tardar más o de plano pensaron que no iba a llegar tan fuerte aquí en México. Entonces, hablamos con los epidemiólogos, que se supone que son los médicos que tendrían que llevar el liderazgo de este caso. Nos reportaron que las autoridades todavía no daban presupuesto. Entonces, pues nosotros prácticamente iniciamos la reconversión en marzo, cuando, si mal no recuerdo, no tengo mal la estadística, el primer caso aquí en México se dio en febrero. Una vez que se da aquí el primer caso en México, pues obviamente entre todos los compañeros, urgenciólogos, internistas, intensivistas, que somos los que manejamos de primera línea o posteriormente ya una vez que el paciente está estabilizado y va a estas áreas acorde a la gravedad, pues empezamos a compartir información, ¿no? Porque la Secretaría de Salud prácticamente da información hasta abril, cuando ya teníamos algunos casos de pacientes intubados por SARS-CoV-2 o COVID-19. Entonces, pues todo fue realmente por el esfuerzo de nosotros, el gremio médico, que nos fuimos compartiendo información y cada uno empezó a dar opciones a su jefe de personal, su jefe de área, de cómo vamos a reconvertir al hospital. En mi caso, que estoy en el Hospital General La Villa, pues nosotros no tenemos un área de aislados tal cual, hasta que se autorizó abrir un anexo que está en la parte de atrás de urgencias, donde caben 4 pacientes nada más. Tuvieron que corregir las tomas de oxígeno, tuvieron que comprar monitores porque son pacientes graves que tienes que estar monitorizándolos prácticamente todo el tiempo y bueno, se adecuó el área de aislados aquí nosotros en el hospital. Lo que fue abril y mayo fue tremendamente un boom, recibíamos muchísimos pacientes. Desgraciadamente, muchos de esos pacientes ya llegaban muertos. ¿Por qué? Pues lo que hemos visto, ¿no? Desgraciadamente aquí creo que se manejó mal desde el gobierno, desde nuestro presidente, que es la máxima figura y que se puede poner todo tipo de aditamentos, menos un cubrebocas, que ya está notificado y certificado por la OMS, que esto nos puede ayudar a disminuir el riesgo de contagio y transmisión del virus. Y efectivamente tenemos el lado de los, como le decimos, de los paranoicos que dicen que es un invento del gobierno, que no existe y otras cosas, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer es de educar a la población, ¿no? Hablando con ellos,
difiriendo de que, bueno, pues obviamente el gobierno no lo hizo porque todo esto inició en China y ahorita en el mundo actual de la globalización y que tenemos los vuelos internacionales, pues bueno, se puede propagar de forma muy fácil este virus. Entonces, ya una vez adecuado todo esto, pues nosotros nos llamamos lo que es un hospital híbrido. ¿En qué sentido? En que recibimos pacientes COVID y pacientes que supuestamente no tienen patología de COVID, porque ahorita nuestra premisa es todo es COVID hasta no demostrar lo contrario. Entonces tenemos todavía pacientes con infarto agudo al miocardio, pancreatitis o alguna urgencia no respiratoria y recibimos pacientes respiratorios. Hay algunos hospitales que son 100% para COVID, en este caso los de la red, que es el Juárez de México, el Tláhuac, Ajusco Medio y el Enrique Cabrera, que esos sí son 100% COVID, y los demás de los hospitales nos denominamos los llamados híbridos. Ok, muy bien. Es muy interesante esto que nos platicas, para ponernos un poco en contexto, ¿no? Cómo se empezó, por qué estamos como estamos, porque empezamos mal, ¿no? Ya tú nos lo confirmas, desde las medidas o no medidas que tomó el gobierno, esta parte también de educar a la población. ¿Tú crees que el uso o la resistencia de usar cubrebocas es algo cultural? Es porque pues unos dicen, pues es que siento que me ahogo, es que siento que me lastima las orejas, porque pues sí, ¿no? Después de traerlo mucho tiempo, yo creo que también ustedes como médicos les ha de lastimar, porque al final es algo como ajeno al cuerpo, ¿no? Pero ¿tú crees que es algo cultural? Es totalmente cultural, ¿no? Estábamos viendo, porque decían los que mantienen la posición de que el gobierno ha actuado bien, ¿no? Entonces dicen, es que pues en México somos tantos millones de habitantes y por eso hay tantas muertes. Entonces se compara con Japón, que más o menos somos los mismos millones de habitantes y densidad de habitantes por metro cuadrado. Entonces vemos la cultura japonesa. Uno, la alimentación adecuada, casi no tienen índices de obesidad, están muy bien controlados el tema de las enfermedades crónicas, y vemos que en Japón, haciendo este ejemplo relacionado, toda la población usa cubrebocas. Entonces, desgraciadamente, es algo tremendamente cultural. ¿Por qué? Creencias de las mismas personas, efectivamente, que sienten que se sofocan, pero aquí el problema es que sienten que se sofocan porque no se ponen de forma adecuada el cubrebocas. El cubrebocas también te debe de tapar lo que es la nariz. Entonces, sí es un poco incómodo, pero bueno, yo prefiero 1000 veces estar 1 o 2 horas incómodo a terminar intubado en un hospital. Sí, claro. De hecho, hasta hay como varios mensajes en redes de, pues prefiero un cubrebocas a un respirador, ¿no? Porque pues sí, es totalmente diferente. Yo creo que no hay comparación. Ahora platícame un poco sobre esta parte de la paranoia, que entiendo que pues también puede ser algo cultural, porque pues se da mucha, las fake news, esta desinformación, que no solo en la pandemia, como ahora que pues nunca nos había tocado, sino cuando es una elección, cuando hay algún suceso grande, que genera controversia, siempre hay como desinformación y noticias falsas. Estas noticias que se han generado acerca del COVID-19, no sé, se me vienen a la mente que el uso de cubrebocas te hace daño, que porque estás respirando como tu dióxido de carbono, bueno, ahorita ya tú nos desmentirás todos los rumores que dicen las personas, que iban a salir, el gobierno mandar helicópteros para esparcir el virus por arriba para que todos nos contagiáramos, que es porque para reducir la población, y bueno, muchísimas más, que los cubrebocas de tela no funcionan, que no sirven para nada. También entiendo que hay un cierto nivel de protección de acuerdo al tipo de cubrebocas que utilices, pero todo este tipo de desinformación, ¿tú qué le dirías a las personas que pues, se creen o comparten este tipo de cadenas en WhatsApp, que es como en donde más se da? ¿Qué les dirías a estas personas sobre eso? Ok. Al principio, bueno, quisiera empezar, yo me acuerdo, creo que el problema todo es en la educación. Yo me acuerdo de niño, me decían mis profesores que siempre tendrías que investigar lo que estás leyendo. Ahorita, pues, la red es una arma de dos filos. Tienes tanto acceso a la información, pero también el problema es que una gran parte de estas noticias son las denominadas fake news, ¿no? Entonces,
la mayoría de la gente no tiene la capacidad de discernir o de investigar qué es lo que está leyendo y pues prácticamente lee algo y se lo toma como si fuera un hecho total. Hablando principalmente de lo de los helicópteros, es una fake news que me hace reír muchísimo, pero bueno, no sé quién la habrá inventado, pero no, el gobierno no tiene ni la capacidad ni el dinero de México para estar transmitiendo el virus por helicópteros. No está ligado a las plantas 5G tampoco y otras teorías conspirativas del New World Order, ¿no? Entonces, por el momento, pues simplemente fue un virus. Los virus mutan igual que las bacterias, ¿no? Antes las bacterias, pues cualquier antibiótico podía matar una bacteria y ahorita tenemos súper resistencia a las bacterias por uso inadecuado de antibióticos y por la misma mutación. Como nosotros vamos evolucionando, van evolucionando los virus. Por ahí del 2003 hubo un brote del SARS-CoV-1, que es el predecesor de este SARS-CoV-2, efectivamente fue en China. Se dieron cuenta que fueron biólogos que estuvieron expuestos a cueva de murciélagos y ahí se empezaron a hacer las investigaciones donde encontraron que los murciélagos son reservorios del coronavirus. Entonces, en ese artículo marca sobre la comida exótica de China, ¿no? De que si no se dejaba de consumir estos alimentos exóticos, probablemente iba a causar un brote que iba a ser mucho más letal y mortal. Y pues efectivamente la teoría es eso, ¿no? De que en algunos lugares de China, donde toman estas comidas exóticas, el famoso sopa de murciélago, que bueno, yo no me la comería, pero... No, ni yo. La gente, cada quien decide qué. Entonces, ahí es la hipótesis que tenemos de por qué mutó este virus. Ahora, ¿qué pasó? Así como dando una pequeña introducción, este virus se transmite por una proteína que se llama S o spike, que es como un pico. Se dieron cuenta que la proteína de este virus, del SARS-CoV-2 o COVID-19, es de 10 a 20 veces más poderosa que su antecesor, que fue el SARS-CoV-1, y por eso en ese entonces no hubo tanta propagación del virus y no se llegó a tener una pandemia. Ahora, ¿qué nos pasó aquí en México? Pues obviamente los expertos, por así decirlo, eran China e Italia, ¿no? Fueron los primeros que empezaron con el virus, empezaron a ver este tipo de tratamientos, etcétera. Entonces ellos notifican, ojo, la población de riesgo, población geriátrica mayor de 70 años, alguna enfermedad crónico-degenerativa, principalmente diabetes, hipertensión o que tengan enfermedad renal crónica. Y la edad, más de 60 a 75 años, era como el target de las muertes. Y aquí en México, ¿qué pasó? Lo contrario, empezamos a ver que los pacientes jóvenes o menos de 50 años eran los que se morían. Pero ¿cuál tenían un factor común? La obesidad. La obesidad es la preferida para el COVID-19 y son los que tienen mayor mortalidad aquí en México, superando a los pacientes con diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedad renal crónica o alguna enfermedad pulmonar, ya sea específicamente hablando de asma o EPOC. Entonces, pues el virus se adecua a la población donde está atacando y pues desgraciadamente llegando aquí a México encontró un huésped, pues por así decirlo, débil y logra replicarse con mucha facilidad y tener un alto índice de mortalidad aquí en nuestro país. Ok, muy bien. Aquí veo que ya empiezan a haber algunos comentarios. Dicen por aquí que sí, que el gobierno sí tiene dinero, que pobre no es, que le echamos la culpa a los animales y como no. Yo sí creo que es muy importante sí recalcar que mientras nosotros sigamos, digo, no vamos a tocar este tema de veganismo ni de ser vegetarianos ni nada, pero sí este tipo de comidas exóticas, yo creo que no, o sea, sí conlleva un riesgo y te estás exponiendo al comerlo, porque pues sí, cualquier animal, digo, hasta un perro almacena bacterias o virus que no pueden, bueno, según yo, si estoy mal usted me corrige, yo ya aquí dando mi clase, o sea, que pueden igual y no reaccionar favorablemente en el cuerpo humano, entonces yo creo que sí es importante que usted, que usted o tú recalcaras la importancia de cuidar nuestra salud cuidando lo que comemos. Exactamente, no es culpar a los animales, es culpar a los humanos, porque nosotros nos estamos ya metiendo en su hábitat, estamos sobreexplotando su hábitat y eso va a generar que nuevos virus o mutación de virus y bacterias entren a un humano y ese humano pueda
replicarlo como se hizo en el SARS-CoV-2 ahorita. Entonces, no es culpar a los animales, es culpa de nosotros los seres humanos. Y hablando del gobierno, pues no sé si tendrán dinero o no, pero aquí en el sector salud, de plano, ha faltado equipo de protección, medicamentos, etcétera. Entonces, el gobierno mexicano no tiene la capacidad en este momento para crear un virus y esparcirlo. Definitivamente eso es un fake news, eso no existe. Entonces, pues otra vez, simplemente nosotros nos metimos al hábitat de los animales, en este caso la hipótesis fue del murciélago, mutó el virus, llegó a un humano, empezó la replicación, empezó la transmisión, empezó a infectar a los demás y pues ya se volvió una pandemia. Así es. Ahorita que tocas ese punto de la falta de recursos en los hospitales, y de por sí siempre, pues hay que decirlo y todos, no es algo nuevo, siempre ha habido como los hospitales y el sector salud sufren de esta falta de que estén surtidos con medicamentos, de aparatos que ustedes utilizan como para hacer estudios, tomografías, radiografías. Ahorita con una pandemia, pues yo creo que esto se expuso más todavía, o sea, no es algo nuevo, simplemente se evidenció aún más. ¿Qué recursos es lo que a ustedes les está faltando para atender adecuadamente a los pacientes con COVID? Definitivamente, pues ventiladores. Ha habido casos en el que ya no tenemos ventiladores, entonces pues prácticamente cruzamos los dedos para que no llegue un paciente que tengamos que intubar. Entonces, pues lo principal es ventiladores, infraestructura y el equipo de protección personal para todas las personas que están aquí en el hospital. Obviamente, en abril y mayo esto estaba careciendo y ahorita pues afortunadamente poco a poco ya se empieza a dotar de mayor protección de equipo personal y con mayor calidad. Pero lo que nos sigue faltando en todos los hospitales públicos son ventiladores. Ok, ventiladores, muy bien. De hecho, ha habido iniciativas de las personas ciudadanas que quieren hacer este altruismo y han generado, tengo una conocida prima de una amiga ahora sí que el primo de un amigo, estaban trabajando en un prototipo de ventiladores para donarlos a los hospitales. Otras personas han estado haciendo caretas, batas quirúrgicas de protección. ¿A ustedes en el hospital donde estás han recibido este tipo de donaciones? Sí, afortunadamente hemos recibido donaciones. Muchas gracias a todas las personas que donaron. Y te digo, el problema de aquí de México es que como nosotros no inventamos o no hacemos cosas, pues los ventiladores artificiales o respiradores artificiales que usamos cuando se intuba un paciente, pues vienen de Alemania, vienen de Italia, vienen de Rusia, vienen de Estados Unidos, vienen de muchas partes y no hay ningún productor mexicano. Entonces, pues obviamente, o bueno, supongo, porque yo no soy administrador ni llevo la parte de pedir los ventiladores, pero pues supongo que se tiene que hacer un proceso, puede posteriormente pedírselo a la empresa a la cual estés con contrato directo y pues hay que esperar a que terminen de hacer más ventiladores, porque pues, esto es una pandemia y pues, todos los países andan prácticamente igual, ¿no? Estados Unidos, obviamente por su densidad poblacional mucho mayor que México, pues tiene más casos de COVID y obviamente también por la obesidad y las enfermedades crónico-degenerativas, pues tiene también gran cantidad de muertos por COVID-19. Ok, muy bien, pues sí, muchísimas gracias a las personas que han donado, porque pues sí ha sido gran ayuda, aunque dices no hay dinero que te alcance, ni respiradores que alcancen, y más por cómo nos encontramos, porque los contagiados siguen aumentando. Aquí tenemos ya unas preguntas. ¿Qué opina del dióxido de cloro, Doc? Muchos dicen que es lo mejor para combatir el COVID. Ok, no lo hagan. Obviamente el dióxido de cloro ahorita en este momento no tiene ningún nivel de evidencia. Nosotros como médicos nos basamos para dar tratamiento en medicina basada en la evidencia. Tomas un fármaco, empiezan a hacer análisis y ya llegan a las conclusiones de si sirve o no sirve. Pero bueno, contestando rotundamente a la pregunta, no al dióxido de cloro. Ya ha habido pacientes que tienen quemaduras de esófago por ingerir dióxido de cloro. Entonces, no lo hagan. ¿Qué es lo mejor para prevenir? Distanciamiento social, cubrebocas y si pueden, mejor no salir más que a lo esencial para comprar alimentos o al súper, mucho mejor. Pero no, definitivamente en este momento no al dióxido de cloro. Ya hemos tenido aquí en la villa 4 pacientes con quemadura de esófago por ingestión de dióxido de cloro. Ok, no, pues sí, no lo hagan.
no se busquen algo que no tienen, porque si no van a seguir ocupando lugares que necesita otra persona más que ustedes, entonces no lo hagan. Aquí pregunta Omar García, en caso de que un compañero de trabajo se haya curado de COVID, ¿qué tan seguro es para los demás compañeros de trabajo estar alrededor de él? ¿Es seguro? ¿Deberá existir algún tipo de cuidado extra? Ok, muchas gracias, Omar. Pues bueno, algún compañero tuyo que se haya infectado con COVID, la transmisión máxima es hasta los 21 o 28 días, entonces si pasó más de 14 días de cuarentena, prácticamente es seguro. Obviamente, pues todos tienen que usar cubrebocas. Lo ideal sería que antes de ir a trabajar le tomaran otra prueba para saber si ya es positivo o negativo, pero bueno, las pruebas también hemos visto que han salido falsos positivos y falsos negativos. Entonces ahorita lo más sensible para diagnosticar que tenemos es una tomografía de tórax. Pero si pasó más de 14 días, no hay ningún problema. Obviamente que no tenga síntomas. Si a él todavía le cuesta trabajo respirar o le vuelve a dar fiebre, se tiene que volver a dar incapacidad y aislar otros 14 días a ese compañero. Ok, muy bien, pues ahí está respondida la pregunta de Omar. Yo tengo una pregunta ahorita que aunada a esta respuesta que nos acaba de dar. Es qué tanto sabemos sobre la inmunidad, es decir, si a mí ya me dio coronavirus, ya la libré o me puede volver a dar, como dicen la varicela, si ya te dio ya, pero hay adultos que pues sí les vuelve a dar. ¿Cómo funciona en este caso el coronavirus? Excelente pregunta. Obviamente, pues es una enfermedad nueva, entonces no conocemos mucho. Un poco de los artículos manejan que efectivamente si te dio coronavirus, tu inmunidad dura de 2 a 4 meses. Entonces, eso significa que efectivamente pasando estos 4 meses te puedes volver a contagiar o pasando estos 2 meses. Entonces, la inmunidad de una persona que ya le dio COVID-19, más o menos de 2 a 4 meses, y sí, les puede volver a dar COVID-19. Hay casos en China donde ellos empezaron a ver esto, ¿no? Como fueron los primeros, tuvieron pacientes con COVID, los dieron de alta y a los 2 meses regresaban con la misma sintomatología, les volvieron a hacer la prueba, salieron positivos, entonces se dieron cuenta que ahorita la inmunidad no es como la varicela, ¿no? Son diferentes tipos de virus, de familia de virus, y pues bueno, ahorita es una inmunidad temporal, es lo que le hablamos, ¿no? Sí te puede volver a dar coronavirus, es como la influenza, tienes cierto tiempo de inmunidad y después te va a dar otra vez coronavirus si no te cuidas. Y esto va a ser muy interesante porque por eso está el problema de la vacuna. Okay. De que ninguna vacuna ha salido tan rápido. Creo que la vacuna más rápido que hicieron, si no tengo mal el dato, se tardaron entre 4 y 5 años. Entonces, obviamente aquí están tratando de hacer la vacuna, están en fase 3, pero se han dado cuenta lo mismo, que nada más les dan 3 meses de inmunidad. Entonces, lo que trata de hacer la farmacéutica es que mínimo te dure de 6 a 8 meses de inmunidad para por lo menos estarte vacunando 2 veces al año, o si se puede 12 meses para vacunarte una vez al año, porque estamos hablando de costos a los servicios de salud, ¿no? Entonces, pues ahorita también la vacuna, pues la inmunidad ha dado de 2 a 3 meses en la de Oxford, en la de Rusia y en la de Estados Unidos. Ok, o sea, sí funciona, pero solo te protege por 3 meses. Exactamente. Todavía están en fase 3, siguen haciendo estudios, todavía no la van a liberar, pero en el trial de la fase 2 es que la inmunidad duraba 3 meses. Ok, entonces como quien dice, pues sí, vamos todavía para largo, ¿verdad? Para tener un buen rato para que saquen una vacuna. Ok, muy bien. Aquí tenemos otra pregunta. Hay muchas preguntas hoy. Creo que es el programa con más rating que hemos tenido, Doc? Doctor, ¿podría decir de Lili Jasso, decir la importancia del uso del cubrebocas y cuál es el mejor para la población general? He visto que usan mucho N95. Ok, hablando de la población general, lo ideal es que utilizaran un cubrebocas tricapa. El de tela no protege tanto, entonces lo ideal es que sea un tricapa para la población general y para el personal de salud, médicos, enfermeras, camilleros que están en un hospital con pacientes con COVID. Lo ideal es un N95 o cualquier variante, ¿no? Ya tenemos unos respiradores que contienen unos filtros que se llaman N100, diferente cantidad de filtros. Pero bueno, el N95 para personal de salud, tricapa para la población en general.
¿Por qué? Porque estamos tratando de evitar escasez, porque cuando inició vimos que mucha población en general traía N95 y ¿qué crees? Que en el hospital nos decían, no, es que no hay porque no hemos conseguido. Entonces, lo ideal es población general tricapa, población que trabaja en un hospital o es personal de salud, o incluyendo los odontólogos, que ellos están expuestos a aerosoles, sería N95 o un filtrado mayor. Ok, bueno, pues ahí está resuelta la pregunta. Y aquí hay otra pregunta que no la escribieron, pero me la hicieron llegar y también yo tengo esa duda y yo creo que muchos de nosotros, si yo estoy encerrada desde hace 4 meses y nada más a lo mejor he salido o no por despensa o cosas muy esenciales con las medidas de lavado de manos, cubrebocas, careta, además, ¿eso hace que se te bajen las defensas, el encierro tan largo? No, tus defensas siguen trabajando igual. Lo que hace es no exponerte al virus, pues obviamente tienes menor probabilidad de contagiarte. Pero no, las defensas en un paciente sano siguen igual, no se van a disminuir o dormir porque no estás haciendo nada. Se aconseja tratar de hacer ejercicio en casa, porque el ejercicio sí estimula a tu sistema inmunológico. Ok, sí, porque sí he escuchado a muchas personas decir, creo que ayer también vi una persona que se hizo viral haciendo un TikTok diciendo, es que el cuerpo siempre ha trabajado así, o sea, tú sales y generas anticuerpos porque todo el tiempo estás conviviendo con bacterias y con virus y tú te encierras, cuando salgas lo que te dé te va a dar muy fuerte porque pues estuviste ahí en tu burbuja, pero entonces no es verdad, o sea, tus defensas siguen. Tienes una inmunidad celular y tu sistema inmune va a recordar si estás expuesto a un virus o bacteria al cual ya estuviste expuesto anteriormente, por ejemplo, algún tipo de influenza o algún otro tipo de coronavirus, tu sistema inmune va a trabajar y lo va a vencer sin ningún problema. Pero sí recomendamos que puedan hacer algún tipo de actividad física en casa porque eso sí estimula tu sistema inmunológico. Ok, y una buena alimentación, ¿no? También tampoco tirarse a comer pura chatarra y helado todos los días, ¿no? Exactamente, balancear ejercicio con buena alimentación y tu sistema inmune va a estar en perfecto estado. Muy bien, pues ahí está, no tengan miedo si ya estuvieron encerrados como debe ser toda haciendo su cuarentena, no tengan miedo cuando lleguen a salir porque sus defensas siguen al 100 trabajando. Aquí tenemos una pregunta de Rini Peña. Dicen que hay muchos tipos de COVID, desde asintomático, más bien de síntomas, ¿no? Que si con diarrea, que si solo con tos seca, que si con gripa. ¿Cuáles son, Doc? ¿Cómo sé que no es solo una tos o en verdad tengo COVID? Ok, más bien no son varios tipos de COVID, es el mismo virus, pero son diferentes tipos de presentación. Agregado cultural. Los chinos se dieron cuenta que el COVID también causaba generalmente diarrea, problemas del sistema digestivo, porque un paciente que llegó con fiebre y diarrea, le tomaron una placa de abdomen y por fortuna para nosotros esa placa estuvo mal tomada, entonces abarcaron parte del tórax. Entonces los médicos de China se dieron cuenta que el paciente tenía datos sugestivos de COVID, pero él iba por otra cosa, no iba por problemas respiratorios. Entonces, ¿qué pasa? Es un virus que generalmente afecta la vía respiratoria o entra por la vía respiratoria y por continuidad pues se va a ir al estómago, entonces puede causar diarrea. Generalmente el COVID o los datos clínicos sugestivos de COVID es una fiebre mayor a 38 grados, una tos persistente, o sea, es una tos que aunque tú tomes algún medicamento antitusígeno vas a continuar con tos y vas a ver, porque no es la clásica tos de una gripa estacional, ¿no? Es una tos persistente y además esa tos te genera que se te dificulte respirar, ¿no? Lo que le llamamos en medicina disnea. Desgraciadamente la diarrea, pues no podemos saber clínicamente si es una diarrea por otro tipo de virus o por COVID-19. Entonces, pues aquí tendríamos que hacer una tomografía de tórax para ver si no hay algunas lesiones pulmonares. Si no hay lesiones pulmonares, pues fue una diarrea por cualquier otro tipo de virus, generalmente rinovirus. Si ya tienes alguna lesión pulmonar, entonces sospechamos que la diarrea sea por COVID-19. Ok, muy bien. Y también entra aquí esta parte de la sugestión, ¿no? Porque muchos, pues ya, hasta hay memes de que estoy en mi casa y algo siento raro en mi cuerpo y ya digo, ay, que nunca me había pasado.
y dices, no, pues ya, o ya me contagié o ya me dio. ¿Cuál sería la recomendación que nos darías si a lo mejor no tienes todos los síntomas que es diarrea, fiebre, dolor de cabeza, mareos, creo que también he leído que es? ¿Cuál sería la recomendación, el protocolo que tendríamos que seguir para no sugestionarnos? Nosotros damos como puntos clave o puntos de alarma: fiebre mayor a 38 grados, disnea, que al paciente sienta que le cuesta trabajo respirar, dolor torácico. Si tienes alguno de estos tres, definitivamente debes ir al hospital. Okay. Si no, pues generalmente es una fiebre de difícil control, a pesar de que tú estés tomando algún antipirético, vas a continuar con fiebre. Son artralgias o mialgias, dolores musculares y de articulaciones muy fuertes que nunca hayas sentido con otra gripa que te ha dado en tu vida. Entonces esos son datos que probablemente sea COVID. También la saturación de oxígeno. Hay unos aparatos que se llaman oxímetro, que miden la saturación de oxígeno y generalmente marcan dos: la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno. Si usted no tiene ningún problema pulmonar, la saturación de oxígeno debe de ser más de 92 a 94%. Entonces, si llegas a tener un oxímetro y tienes saturación menor al 88%, definitivamente tendrías que ir al hospital para una revisión. Ok, si el oxímetro me da estos niveles de 80, 84, pero yo me siento bien, ¿eso puede pasar? ¿O sí tengo que sentir que me falta el aire y comprobarlo con el oxímetro? Eso es muy frecuente, ¿no? En medicina, en algunos artículos le están poniendo la hipoxemia silenciosa o la hipoxemia feliz. Igual, abreviado cultural, como decimos, en la época pre-COVID, todos los pacientes que llegaban con saturaciones menores a 80% tenían datos de que no podían respirar. En cambio, con el COVID hemos visto pacientes que llegan saturando al 40%, que eso es prácticamente al borde de la muerte, y que llegan caminando y nada más dicen, ay, es que siento que me falta un poco el aire, ¿no? Entonces, esto nos ha sorprendido mucho a los médicos en todo el mundo. Entonces, sí, cuidado con eso. Se le llama la hipoxemia feliz o hipoxemia silenciosa porque el paciente tolera muy bien niveles bajos de oxígeno. Entonces, por eso se recomienda que aunque no tengas síntomas, si tú estás saturando, un paciente que no tiene enfermedad pulmonar está saturando menos del 88%, debe ir al hospital para tomarle una placa o tomografía de tórax y valorarlo de forma integral. Ok, eso responde la pregunta de Omar García sobre el oxímetro sirve para algo. ¿Ayudaría para sacar al usuario de alguna duda si tiene una simple gripa o es COVID? Creo que ya quedó resuelta con lo que nos acabas de decir. Tengo muchas preguntas. ¿Es probable que el COVID se convierta, si no es que ya se convirtió, en un asunto de discriminación como ha ocurrido con el SIDA o de ataque a las personas que se cuidan en contra de las que no? O sea, es un asunto que puede ir más allá de un problema de salud pública o aspecto jurídico por el tema de discriminación. Incluso esto va muy relacionado con los ataques que han sufrido ustedes por ser personal de salud, ¿no? Esta parte de discriminación, de agresiones ya físicas. Estaba tocando el tema con mi primo, él es arqueólogo, si me está viendo ahí, un saludo. Entonces un día que estaba descansando en la casa, lo comentamos, ¿no? Y efectivamente, en mi opinión, pues yo no soy antropólogo ni nada de eso, pero bueno, en mi opinión creo que desgraciadamente sí se ha convertido en un tema de discriminación. La gente miente, dice que no tiene fiebre y llega al hospital con fiebre. Entonces mienten porque temen a ser discriminados por presentar COVID-19, como en su tiempo fue con el VIH-Sida. Los ataques que desgraciadamente todavía continúan contra el personal de salud, refiriendo que somos portadores del virus y pues desgraciadamente han lesionado a personas de salud o por no poder salvar a la gente. Hay que recordarnos que es un virus. Los antibióticos matan a las bacterias, no matan a los virus. Entonces, ahorita no tenemos ninguna cura. La prevención va a ser con la vacuna. Entonces, ahorita el único tratamiento es soporte respiratorio, heparina de bajo peso molecular. En casos graves que estén intubados nada más, la dexametasona, porque muchas personas empezaron a tomar dexametasona sin razón. Entonces hubo un caso, no me acuerdo bien la localidad, creo que fue en Guerrero, pero la verdad no me acuerdo, donde desgraciadamente mataron a una doctora porque atendió a un paciente con COVID-19 y pues desgraciadamente el paciente murió y los familiares atentaron contra la vida de esta doctora. Entonces sí,
definitivamente, a mi parecer, a mi opinión, ya se ha vuelto un caso de discriminación social, tanto al personal de salud como a los pacientes portadores de COVID-19. Ok, sí, de hecho, como ya bien lo mencionabas, incluso si tú sientes que ya estás enfermo o sabes que es que yo sé que ya tuve temperatura de 39, 40, me falta el aire, me duele el cuerpo, o sea, incluso hasta dices, ¿cómo le digo a mi mamá, no? ¿Cómo le digo con los que vivo? Pues me van a sacar, o sea, este miedo, o sea, de tan ya es tanta la discriminación que si tú te llegas a contagiar, yo creo que sí te sientes como inseguro y te da miedo decir, me siento mal, ¿no? O me está doliendo la cabeza. Entonces sí es un problema porque al final o te vas a terminar aguantando y te mueres, o por no decir, contagias a los demás, ¿no? Que al final, pues sí, o sea, esta discriminación puede provocar incluso más contagios. Exactamente, de hecho le sucedió a uno de mis residentes. Los residentes son los que están estudiando la especialidad, son médicos ya titulados que están haciendo la especialidad. En el transporte público lo bajaron porque iba vestido de blanco. Okay. Pues nada más por ir vestido de blanco lo bajaron, ¿no? Entonces pues ya desgraciadamente tenemos que llegar al hospital de civil, aquí nos cambiamos y antes de irnos nos volvemos a cambiar de civil por todas las agresiones que ha recibido el personal de salud, ¿no? Y lo vemos también hablando con mi primo, que él tiene rinitis alérgica, me dice, estaba en el Metrobús y pues estornudé y todos me voltearon a ver con cara de que casi me iban a bajar del Metrobús, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente se ha dado un caso de discriminación. Es un caso ya de discriminación social por COVID-19. Sí, sí, está cañón. Yo la verdad es que sí quisiera decirle a las personas que nos están viendo, no, o sea, si se sienten mal, si tienen algún síntoma, no tengan miedo. Yo creo que es más vale pasar la pena, que pues tampoco tendría que ser pena, porque pues a cualquiera nos puede pasar, todos estamos expuestos. Incluso hay casos que dice, pues es que yo pedía mi súper en línea, yo no salí y me contagié, ¿no? O sea, no sabes ni por dónde te llegó, ¿no? Entonces, yo creo que es algo a lo que todos estamos expuestos. Si se sienten mal, no tengan miedo, díganlo si tienen roomies, si viven con sus papás, con sus familias, para que podamos salir más rápido de esta. Entonces no tengan miedo, para que nada más vale que nada más sea uno, a que se aguanten y no digan y terminen contagiándose los 10 que viven en la casa. Entonces no tengan miedo. Más temprano tienen mayor probabilidad de salir adelante, porque todos los pacientes que nos llegaban ya tenían 5 o 7 días de que habían iniciado los síntomas. Entonces, desgraciadamente, que ahora sí, hasta que sí se sentían muy, muy mal, iban al hospital. Podíamos, o llegaban muertos, o lo que podíamos ofrecerles, pues ya era muy poco. Muy poco. Ok, aquí tengo una pregunta que me parece muy importante. Tengo que salir a muchas grabaciones, pero luego llegan a tener mucha gente o varias personas deben estar sin cubrebocas y casi siempre en lugares cerrados. ¿Qué me recomendaría hacer en estos casos para no perder mis chambas? Ok, definitivamente, pues sí es algo de alto riesgo, ¿no? Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud es que traten de buscar espacios al aire libre o ventilados, aunque estén cerrados, que abran las ventanas y todo eso. Generalmente nos recomienda la Organización Mundial de la Salud que no sea un aforo mayor a 50 personas. Entonces, pues ni modo, ¿no? Estamos en un país pues tercermundista que el gobierno no ha dado apoyo como en otros países y pues hay que ir a trabajar. Yo te recomendaría que tu cubrebocas puedes, completar tu protección con algún tipo de lentes industriales o gogles, porque también por la vía ocular se da la retransmisión del virus. Y pues tratar de por lo menos mantener su sana distancia, ¿no? De 1.5 a 2 metros entre cada persona que esté en ese aforo serían las recomendaciones, pero si pueden conseguir lugares que tengan ventilación, muchísimo mejor. Ok, entonces es mejor estar en un lugar abierto. Esto me lleva a una pregunta que también incluso he leído en redes sociales, que el virus ya se puede transmitir como en el aire, o sea, que está en el aire. Y yo leí que era porque si una persona que iba caminando estornudó y que tiene el virus, se quedan las partículas en el aire, entonces si pasa alguien caminando, pues se puede de ahí contagiar. ¿Esto es verdad? Sí, no, o sea, no es que el virus esté acá permanente en el aire y tú salgas y ya estés respirando COVID. Si un paciente, si una persona tiene COVID, por ejemplo, y va caminando y llega a estornudar, pues el aerosol se va a quedar en esa parte. Entonces, si no estás a 1.5 metros, tienes mayor riesgo de aspirar el virus.
Si llevas tu sana distancia en un lugar abierto, esa persona estornuda, el virus se logra disipar. Obviamente, si esta persona tiene cubrebocas, tú tienes cubrebocas, pues el riesgo de contagio es del 1%. Entonces, por eso es la recomendación que todos usemos cubrebocas para protegernos y protegernos a los demás. Ok, muy bien. Otra pregunta de Omar García. En caso de la protección de ojos, lentes o gogles, ¿qué es básico en esta normalidad? No entendí un poco la pregunta. Más o menos la pregunta está enfocada a cómo tendría que salir yo vestido con esta nueva normalidad. Pues principalmente cubrebocas, ¿sale? Puedes complementarlos con algunos tipos de lentes industriales, gogles o hasta lentes de sol, disminuyen el riesgo de transmisión por la vía ocular, pero la mayor parte de la transmisión de este virus es por aerosoles. Entonces, para la nueva normalidad, cubrebocas, lavado de manos frecuentes y el distanciamiento de 1.5 a 2 metros es lo recomendable. Si vas en metro o metrobús, que pues son a conglomeraciones, pues yo sí te recomendaría cubrebocas, un par de lentes y obviamente siempre llevar tu gel antibacterial. Y cuando llegues a tu trabajo, restaurante, casa o al destino que vayas, inmediatamente el lavado de manos. Ok, muy bien. Ahora, ya nos platicaste mucho cómo se pueden proteger las personas, cómo pueden hacerle fuerte a este virus tan agresivo. Ahora te pregunto a ti, ¿cómo se cuidan ustedes? ¿Cómo se protegen ustedes? Como ya bien decía en una de las imágenes de la página para difundir la entrevista, ¿cómo sobreviven dentro de un hospital COVID? Ok, nosotros cuando empezó todo esto, pues fuimos paranoicos. Bueno, en mi caso, pues fuimos paranoicos. Entonces nosotros dijimos, todos pacientes COVID hasta no demostrar lo contrario. Entonces, ¿cómo nos protegemos? Pues de plano N95 para el personal de salud, digamos en el área no COVID, alguna pijama, por ejemplo en estos momentos, pues por cuestiones de la entrevista, pues traigo mi pijama normal, pero yo siempre cargo con pijamas desechables. Entonces, desechable más una bata quirúrgica, tus guantes y tus gogles de protección, y pues ya después tiras los guantes, tiras la bata, tiras la pijama y ya te vuelves a cambiar. En el área COVID o de aislados respiratorios, primero necesitas lo mismo, ¿no? Tu pijama desechable. Te vas a poner un overol para disminuir el riesgo de transmisión. Te pones unas botas para evitar que tu calzado se vaya a contaminar, porque ahí estamos hablando que todos los pacientes son COVID, ¿vale? Entonces, ahí es así, tu N95 o nosotros, en este caso, cuando sí entramos directamente al área COVID, usamos mascarillas con mayor tecnología, ¿no? Un respirador Drager, un respirador 3M, que contienen filtros que van desde el N95 al N100, o tenemos la mascarilla completa, que esa la utilizamos cuando vamos a intubar a un paciente. Intubar a un paciente es cuando el paciente ya no puede respirar y tienes que poner un tubo que va directamente a sus pulmones, que se va a conectar a la máquina que es el ventilador. Entonces, cuando nosotros intubamos es cuando hay más cantidad de aerosoles y tenemos más riesgo el personal que realiza la intubación, médicos urgenciólogos, anestesiólogos, internistas o intensivistas, de poder contagiarnos del virus COVID-19. Entonces, en esas áreas sí se recomienda la mascarilla completa. Si no tenemos mascarilla completa, ¿qué hacemos? Pues el medio respirador, tus gogles y además usas una careta como estas de la industria para tener un poco más de protección. Ok, muy bien. ¿Y cómo es el protocolo que ustedes manejan? Es decir, llega alguien a urgencias, que es en tu especialidad, con síntomas de COVID, le hacen primero la tomografía, me decías, o la radiografía. Okay. ¿Cómo es el protocolo? Es de la siguiente manera. Casi todos los hospitales, si no es que ya todos los hospitales, se dividen en urgencias respiratorias y no respiratorias, ¿no? Entonces el paciente se le pregunta en la entrada por qué viene. Pues es que he tenido fiebre, no puedo respirar, o algún dato sugestivo de alguna enfermedad respiratoria, o en este caso de la pandemia, datos de COVID-19, se pasa al triage de respiratorio, que es un lugar aislado. Se le vuelve a interrogar, se le hace una exploración física, si ya tiene algún criterio de ingreso, se ingresa al hospital, le iniciamos el tratamiento, canalizándolo con soluciones cristaloides, si tiene fiebre darle antipirético,
iniciarle la heparina de bajo peso molecular, se le hace su estudio epidemiológico y nosotros lo que hacemos, si tenemos tomografía, porque luego en algunos hospitales no hay o se descompuso, le tomamos la tomografía. Si no tenemos tomografía, pues de inicio tomamos radiografía de tórax. ¿Por qué? Porque la prueba, además de que, como ya lo mencionamos, pueden salir falsos negativos o falsos positivos, se tardan aproximadamente 72 horas en reportártela. Entonces, es más rápido y con mayor sensibilidad y especificidad tomarle una tomografía. Entonces, si tenemos el recurso, le tomamos la tomografía y pues ya obviamente en el servicio de urgencias tú tienes que decidir si ese paciente va a la terapia intermedia, que digamos que son los pacientes que en ese momento no los van a intubar, porque uno no sabe cuándo un paciente va a evolucionar de forma inadecuada, o si el paciente ya lo intubaste, ya ese paciente se tiene que ir al área de terapia intensiva COVID. Entonces, esto es lo que hacemos nosotros en el servicio de urgencias. También hay casos donde el paciente está saturando bien, no tiene fiebre, etcétera, etcétera, y lo puedes dar de alta a domicilio con aislamiento por 14 días y los datos de alarma que son fiebre, dificultad para respirar, dolor en el tórax o que esté saturando menos del 88% si no tiene alguna enfermedad pulmonar previa. Ok, muy bien, esto es muy interesante de saber que ya también había escuchado que las personas que no están, digamos, tan graves con esta dificultad para respirar, las pueden mandar a hacer su cuarentena en su casa con aislamiento total, que incluso hasta deben de usar ya en casa cubiertos exclusivos para ellos, en una habitación, y no es tener contacto con el resto de la familia. Exactamente, tips por si llegan a pasar esto, pues aquí si están con familia, lo ideal es que pues si se puede no salir de su cuarto, que te lleven la comida, todos tienen que usar cubrebocas en esa casa, hay que estar limpiando bien todo, incluido las manijas, porque a veces no limpiamos las manijas y uno estornuda, ya por tradición se lo lleva a la mano, abre la manija y ya el virus se queda en la manija, entonces hay que limpiar piso, manijas. Si el paciente va al baño, inmediatamente un familiar con su cubrebocas tiene que limpiar bien con cloro o Lysol o cualquier detergente que actualmente matan a las bacterias y virus. Pueden comer con los cubiertos tradicionales, no hay problema, pero obviamente inmediatamente hay que lavarlo bien, ¿no? Con un jabón adecuado, no nada más echarles agua. Lavarlos bien con su jabón y no va a pasar nada, o pues en este caso, aunque se genera más basura, pues hay gente que está como más confortable o siente mayor seguridad utilizando desechables, pero no hay necesidad. Si ustedes lavan con jabón sus cubiertos y platos, es más que suficiente para matar el virus. Ok, muy bien. Pues ya estamos casi en la recta final del programa, así que si tienen más preguntas, déjense venir con ellas, porque el doctor se tiene que ir a continuar su guardia. Él ahorita se encuentra en el hospital, entonces nos regaló 1 hora de su tiempo, así que vamos a irnos un poco rápido para cerrar. Tenemos una pregunta de Claudine Montoya. Honestamente, díganos qué discrepancias existen entre lo que dice Gatell y lo que realmente se vive en los hospitales. Creo que es una muy buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta. Recordar que afortunada o desgraciadamente, afortunadamente para el doctor López-Gatell, desafortunadamente para la Secretaría de Salud, él solo reporta lo que le están presentando los estados. Entonces, por ejemplo, si llega un paciente con sospecha de coronavirus, se le hace la prueba y llega a fallecer antes de tener el resultado positivo o negativo, nosotros en el certificado tenemos que poner caso sospechoso de COVID-19. Entonces, ahí sí no sabría si ya los epidemiólogos están contabilizando estos casos sospechosos como defunciones o no, porque al principio solo contaban como defunciones cuando en el certificado de defunción decía COVID-19 confirmado. Entonces, el problema es que pues en México no están comprando las suficientes pruebas. Entonces, Gatell solo reporta lo que los epidemiólogos le están reportando con pruebas. Entonces, esa es la discrepancia. A mi parecer, punto de vista, efectivamente hay más contagios de los que está diciendo el doctor López-Gatell y definitivamente debe de haber más defunciones de las que se están contabilizando.
Ok, sí, también, en eso sí estoy también de acuerdo. Pregunta Ana R. Pastrana, yo estoy en un local muy bien ventilado. Cuando llega alguien me pongo el cubrebocas, pero aún si estoy sola, ¿debo usarlo? Si no hay personas alrededor en más de 3, 5 metros, puedes tomarte un descanso y quitarte el cubrebocas. Si hay personas que están a 3 metros alrededor tuyo, lo ideal es sí usar cubrebocas, pero bueno, si están a más de 3 metros o no tienes clientela por un rato, puedes quitártelo y descansar un rato. Siempre y cuando sea un lugar ventilado, ¿no? Siempre y cuando sea un lugar ventilado que esté abierto. Si es un lugar cerrado, definitivamente cubrebocas todo el tiempo. Ok, pregunta Gaitán Georgina, hola doctor Héctor, ¿cada cuánto tiempo se debe cambiar el cubrebocas? Acá hay varias cosas, ¿no? Lo ideal sería cambiarlo todos los días, pero bueno, ya sacó un video. No es como cada 3 horas o cada 6 horas. Es que depende, si es tricapa puede ser cada día, si son de tela sí te lo tienes que estar cambiando cada 3 a 6 horas. Hay un video del doctor Alejandro Macías, él es médico infectólogo, él fue el que llevó la pandemia de influenza hace unos años, donde él explica sobre el uso de cubrebocas. Entonces él nos refiere que los de tela o N95 sí los puedes estar reutilizando. Ejemplo, tienes un tricapa o un N95, ya lo utilizaste un día, obviamente siempre y cuando no estuviste en contacto con un paciente con COVID directo, fuiste a trabajar X, lo puedes guardar en un topper, usas otro cubrebocas otro día, lo guardas en un topper y usas el tercer cubrebocas el tercer día y lo vuelves a guardar en un topper. Entonces, por una semana, por ejemplo, terminaste de usar ya el tercer cubrebocas, agarras el del topper número 1, lo guardas, al otro día el topper número 2 y al otro día el topper número 3, es lo que nos recomienda el doctor Alejandro Macías. Si ustedes son trabajadores de la salud y están en contacto directo con pacientes con COVID, hay que desecharlo inmediatamente después que salen del área de aislado. Ok, ese es un muy buen tip para que consigan sus toppers y puedan reutilizarlos, porque también sí se está generando mucha basura ya de tantos cubrebocas, entonces si se pueden utilizar lo más que se puedan, pues adelante. Pregunta Bere Aguilera, ¿es bueno el dióxido de cloro? Me han dicho que es bueno para algunas enfermedades, a lo mejor para el COVID no, pero no sé si para otras. El dióxido de cloro casero no, lo que nosotros usamos es para higiene bucal, y eso sí es únicamente para higiene bucal, pero no se lo toma, el paciente inmediatamente se lava, se enjuaga y lo escupe, pero el dióxido de cloro que manejan para ingesta casera y definitivamente tomarlo, no lo hagan. Ok, aquí comenta, médicos por la verdad de España lo recomiendan para curar el corona, en Bolivia fue aprobado su uso. Volvemos a lo mismo, fake news, los médicos nos basamos por el nivel de evidencia de los medicamentos o algún tratamiento. Entonces, hasta el día de hoy, el dióxido de cloro no tiene nivel de evidencia en mejoría y al contrario, se han dado ya varios casos, México, Estados Unidos y en todo el mundo, de lesiones por quemadura esofágica por ingesta de dióxido de cloro. Entonces, por el momento no tiene nivel de evidencia y no se recomienda. La Secretaría de Salud de México ya sacó un comunicado donde dice que no tiene nivel de evidencia y no se recomienda. Entonces, yo no vivo en Bolivia, no sé cómo estén trabajando en Bolivia, puede ser fake news o no, pero aquí en México y en el mundo no se recomienda. Ok, muy bien. Dice Rini Peña, ¿cree que esto acabe pronto, Doc, o ya valimos? Cada día abren y abren más negocios y a la vez aumentan los contagiados y muertos. No lo entiendo y me da miedo. Yo creo que todos estamos igual. También no lo entiendo y también me da miedo. ¿Creo que acabe pronto? No. ¿Cuándo se va a mitigar esto? Cuando tengamos una vacuna. Entonces, pues estamos hablando de mínimo 6 meses o más. Y ahora esta es una pregunta interesante porque estamos leyendo que ahorita en la Ciudad de México ya planean reabrir antros, bares, cines, hasta creo que albercas. Entonces, las mismas recomendaciones. En el caso de los cines, yo no iría. Ok. Menos que sea un autocinema donde estás en tu carro y pues vas con la gente y ya de ti si uno de ellos tiene COVID y contagia a los demás. Pero definitivamente en el cine, aunque están haciendo algunos protocolos de que nada más te van a dejar pasar con un acompañante y que van a tener su lugares de distancia, siguen siendo lugares cerrados. Entonces, si alguien, aunque te dicen que lleven cubrebocas o alguien,
pero nunca va a faltar el que se lo va a quitar para comer, tomar algún alimento, o ya le molestó y ve que nadie lo ve y se quita el cubrebocas, y ahí podemos contraer el virus. Entonces, mucho cuidado ahorita con esta nueva normalidad que para nada es normal, y definitivamente yo estoy en contra de ese nombre. Yo sé que pues hay trabajos y eso, pero pues desgraciadamente la historia nos ha dicho en el brote de la influenza en 1900, la primera ola tuvieron 100,000 muertos, y cuando todo el mundo empezó a salir otra vez y hacer la reapertura económica, hablamos de millones de muertos. Entonces, pues sí es algo que al personal de salud nos inquieta, nos estresa, porque estamos pensando, ya nos estamos imaginando que pues efectivamente, hablando de tal vez octubre, noviembre o hasta septiembre, pudiera repuntar esto, ¿no? Entonces va a haber colapso, se van a llenar los hospitales y vamos a estar como en abril y mayo, donde todos los hospitales estábamos llenos y pues ya no había dónde meter a los pacientes. Entonces, pues otra vez la recomendación, si no es necesario ir a antros, si no es necesario ir al cine, que yo creo que no son actividades necesarias, si no es necesario ir a nadar, mejor hagan ejercicio en casa, o recomienda el doctor Alejandro Macías, pueden ir a correr en un parque, siempre y cuando sea ventilado y no haya tanta gente. Entonces, recomendaciones, no vayan a bares, antros, cines, ni a nadar por el momento. Ok, entonces sí es posible salir a correr a algún deportivo, algo abierto, ¿con cubrebocas? Con cubrebocas, obviamente, todo el tiempo. Y lo ideal es que sea cuando no haya mucha gente, cuando el aforo sea menor. Tempranito. Entonces, hay que tener cuidado con eso. El riesgo existe, es mínimo, pero existe el riesgo, pero el doctor Macías nos refiere que siempre y cuando sea ventilada al aire libre, que no haya tanto aforo de personas, que haya menos de 30 personas corriendo, pues digamos que es casi 98% seguro ir a correr, porque hay gente que ya está harta de estar encerrada. Entonces esa es la recomendación. Si pueden o les gusta hacer ejercicio en casa nuevamente, pues mejor háganlo en casa y así ya corren el 0% de riesgo de contraer el COVID-19. Así es. Pues sí, ahora sí que muchas personas ya están desesperadas por salir, incluso yo me incluyo, hemos bajado a lo mejor un poquito la guardia, ¿no? De que dices, bueno, pues invito a mi amiga que sé que ha estado en cuarentena, que está guardada, para pues mínimo platicar un poco, usar una distancia y pues ya, ¿no? Pero sí, como que algunos hemos estado queriendo ya hacer como algunas actividades, porque pues sí hay que decirlo también, es pues sí te afecta tanto encierro y de pronto... Otra cosa quiero comentar, ¿sí? Los termómetros infrarrojos, los que te tocan en la frente, no matan a las neuronas. Por el amor de Dios, usan baterías AA, entonces no matan a las neuronas, ni te implantan el 5G o no sé qué, hartas cosas de fake news he escuchado. ¿Qué pasa? Hay diferencias. Si se les llegan a tomar la temperatura en la muñeca o en el cuello, la diferencia es de 1.5 a 2 grados centígrados. Ok. Entonces, si tienes 39 y te lo toman en el cuello o en la muñeca, vas a parecer como 37. Entonces te van a pasar al lugar. Entonces sí, en la frente. En la frente tiene mayor sensibilidad, y pues yo creo que deberían de ponerse los comercios un poquito más justos con esto, y pues decirle al cliente que si usted no acepta que sea en la frente, pues no puede pasar el establecimiento porque pone en riesgo a todas las demás personas. Entonces, por favor, no mata neuronas, no les implantan nada y úsenlo en la frente. Ok, muy bien, me parece perfecto. Y bueno, ya como para cerrar, quisiera que me dijeras, doctor, ¿cómo viven ustedes esta pandemia? Ya me dijiste, pero en cuanto a lo emocional, es decir, les toca ver pues muertes muy, muy aparatosas, muy feas, más en urgencias, ¿no? Pero ahorita en cuanto al COVID, ¿cómo canalizan todas estas emociones y sentimientos? Es fuerte. Yo creo que todas las personas, no nada más médicos, ¿no? Enfermeras, camilleros, todo el personal de salud que está en el área COVID, pues sí nos ha afectado psicológicamente. A mí, por ejemplo, en abril y mayo, que fue lo más grueso aquí en México, que casi llegaban muertos, se morían muchos, etcétera. Yo cursé con insomnio, lo poco que podía dormir, pues soñaba
con el COVID-19, había días que llegaba del hospital y pues me sentía triste. Entonces, ¿cómo lo manejamos? Afortunadamente, nuestros colegas de psiquiatría y psicología se ofrecieron para darnos asesorías y terapias, y pues poco a poco uno lo va superando. También, pues, te digo, yo tengo la fortuna de que mi primo antes del COVID se fue a vivir conmigo de mi roomie, entonces por lo menos llego con él y hablamos del día, y él ahí me escucha y ahí me anda desahogando y todo. Pero pues sí, un tratamiento psicológico y psiquiátrico para el personal de salud creo que es muy importante, porque sí es un estrés demasiado fuerte, estrés físico y emocional. Sí, claro, ¿no? Y sumado al estrés, cansancio, porque pues es muy sabido que las guardias de los médicos son largas, o sea, las jornadas son muy largas, no nada más de los médicos, de los camilleros, de enfermeras, de todo el personal de salud. Entonces sí, son los héroes con bata, dicen por ahí. Otra cosa que no sabe la población, que la mayoría de médicos, enfermeras, les dieron licencias si tenían mayor de 60 años, si tenían alguna enfermedad crónica, alguna enfermedad pulmonar, si estaban en etapa materna, ellos les dieron licencia. Entonces, pues, somos menos médicos. Entonces, las guías te recomiendan que un médico debe de tratar entre 4 a 6 pacientes con COVID. Hubo guardias que yo veía hasta 15 pacientes con COVID. Entonces, puedes estar con el Tyvek, el overol y todo el equipo de protección, sudas mucho, entonces sí, uno termina muy cansado física y emocionalmente. Ok, y bueno, por último, ¿qué le dirías, Doc, a las personas que nos están viendo y que seguramente verán el video después, quienes no nos acompañan ahorita en vivo, sobre un mensaje del personal de salud a la población? Que se cuiden, que por el amor de Dios ya se pongan cubrebocas, ¿qué les dirías? Ahí va un súper mensaje. Pues punto número uno, efectivamente, ¿no? Cuídense ustedes, cuiden a su familia, cuídenos a los demás. Por favor, no hagan caso de las fake news, documentense, no se crean todo lo que sale en las redes sociales. Los médicos no les estamos robando el líquido de las rodillas, no sé de dónde salió también ese fake news. Únicamente se usa para cuando la rodilla está inflamada, desinflamarla, o si tiene datos de una artritis séptica, o sea, una infección de la rodilla, pues mandar a cultivar el líquido, ¿no? Entonces, efectivamente, ese líquido no vale nada, no nos estamos haciendo millonarios. Definitivamente, algo que me pone muy triste, que refería a la población que los estábamos matando, créanme que no. Uno no se mata 6 años de la carrera, más 3, 4, 5, 6 o más años de la especialidad para matar a la gente, ¿no? Al contrario, tratamos de ayudarlos, pero nuevamente, vamos a hablar sinceramente. En México no tenemos cultura, no tenemos educación para la salud, los pacientes no se cuidan, tienen alguna enfermedad crónica ya de base, mal cuidada, mal tratada, no se toman los medicamentos. El famoso caso de los diabéticos que se toman sus medicamentos con una coca normal, ¿no? Desgraciadamente eso hace que el huésped, en este caso el paciente, pues sea un paciente débil y pues el virus pueda tener mayor mortalidad en esos pacientes. Pero definitivamente el personal de salud no los estamos matando, al contrario, claro, tratamos de ayudarlos todo. También muchas gracias al personal de enfermería, sin ellos definitivamente no podríamos hacer nada. Nosotros somos el cerebro, pero ellos son el corazón del hospital. Entonces, muchas gracias a todos los compañeros de enfermería, a los camilleros también, a los de intendencia que se están rifando el físico y cada vez que sale un paciente con COVID limpian muy bien, al personal de policía que nos cuida y bueno, algunos casos a la Guardia Nacional, porque desgraciadamente en nuestra cultura hay gente que piensa que este virus no existe. Hemos sido agredidos por mucha gente que les comentamos que fallecen sus familiares y nos gritan, nos amenazan que ellos no quieren que en el certificado de defunción maneje el COVID-19. Entonces, lavado de manos frecuentes también. Por favor, lo menos que puedan salir. Nosotros ya estamos, no sé si sea bueno decir la palabra hartos, pero creo que no vemos el fin de esto, porque seguimos viendo que hay fiestas de 500 personas en Ecatepec, Iztapalapa, que sigue habiendo reuniones con aforos grandísimos en espacios cerrados. Entonces, y ahorita con lo de la nueva normalidad, pues sentimos que esto todavía va a durar muchísimo. De verdad, pedimos que ya salga la vacuna, pero sabemos que pues, todavía va a pasar un muy buen rato. Entonces, cuídense a los demás,
Cuídense a sus familiares porque ustedes pueden ser asintomáticos, pero pueden contagiar al papá que es diabético, al abuelito que es hipertenso y pueden terminar en un deceso fatal. Ok, bueno, pues ahí está el mensaje del doctor Rojina, estoy totalmente de acuerdo, cuídense, ellos están rifando el físico, la vida también, porque están expuestos ellos a contraer el virus, incluso a muchos de ustedes tengo una amiga que está en hospital COVID también, se fue a rentar a otro lado para no llegar a su casa, entonces también el personal de salud está alejado de su familia, entonces si nosotros tenemos al menos esa fortuna de estar encerrados con familiares nuestros, tenemos a los papás viendo películas, juegos de mesa, ellos pues la mayoría se tienen que aislar y dejan de ver a sus familiares, entonces hay que apoyarlos, somos el complemento para el personal de salud, entonces también todo es trabajo de equipo, entonces ahora sí que todos estamos, dicen por ahí, en el mismo barco, nos dicen que no, pero en cuanto a la prevención y para que esto disminuya o se frene, sí depende de todos nosotros y de las medidas que todos tomemos. Le voy a leer algunos comentarios que dicen aquí: Vane Contreras, muy buena charla, doctor Héctor, un excelente especialista y ser humano, felicitaciones. Excelente información de primera mano, felicidades, muchas gracias. Sally RB, saludos doctor Rojina, te mando un súper abrazo junto a los demás, el mejor equipo de una sala de urgencias, la Guardia Avengers, te veo en un rato. Y más comentarios de felicitaciones, muchas gracias por su labor, doctor, de Roberto Martínez. Y bueno, ahorita, si me permite una última pregunta, doc, ¿qué secuelas te deja el COVID? ¿Sí te deja secuelas? Porque yo he escuchado, yo creo que ahora sí todos me han dicho, que te queda como cirrosis pulmonar, algo así escuché a una conocida de mi mamá. ¿Sí te deja secuelas el COVID? Acorde al grado de gravedad, a la gravedad, perdón. Okay. Por ejemplo, pacientes intubados, sí, no es cirrosis, es fibrosis pulmonar, se fibrosa el pulmón. Cirrosis, ajá. Van a tener problemas respiratorios, se van a enfermar frecuentemente de neumonías, a lo mejor algunos ya hasta tienen que utilizar oxígeno en casa, entonces, desgraciadamente sí deja secuelas, tanto físicas como emocionales, tienen trastornos psiquiátricos también los pacientes con COVID-19, entonces, dependiendo de la gravedad, es lo que va a tener. Si fue un cuadro leve, no vas a tener ninguna repercusión. Te puede durar el dolor torácico unos meses, o de repente, si haces alguna actividad física, vas a sentir cansancio, pero hasta ahí. Pero si estuviste intubado o te agarró más del 60% de los pulmones, definitivamente vas a tener ya problemas de fibrosis pulmonar y hasta vas a poder depender de oxígeno el resto de tu vida. Ok, bueno, pues cuídense, no, evitemos llegar hasta ese extremo que la verdad está en nuestras manos, entonces mejor usemos cubrebocas, lavado de manos, todo lo que nos repiten todos los días, por todos lados, por la tele, por el radio, por redes sociales, entonces hagamos caso, es muy sencillo y hagamos un esfuerzo porque al final pues es preferible un cubrebocas que un respirador. Y pues muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron viendo, todavía siguen conectadas 46 personas, sobre todo a usted, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos una hora de su tiempo, sabemos que las agendas de ustedes son muy movidas, muy ocupadas y más ahorita en plena pandemia y más en una sala de urgencias, entonces muchísimas gracias por aceptar la invitación y venirnos a dar información de primera mano, que es lo que buscamos aquí en este programa. Muchas gracias, Marlene, y también antes de irme, enviar un saludo a todos los familiares de los compañeros que desgraciadamente han fallecido por COVID-19 aquí en México, cualquier personal de salud, médicos, enfermeras, camilleros de intendencia que pues desgraciadamente contrajeron esta enfermedad en las actividades y fallecieron, pues les mando un fuerte abrazo y pues ellos realmente son los héroes de esta pandemia. Ok, pues ahí está el mensaje de doctor. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo, también a las personas que nos ven desde Inteligencia Artificial, ya saben que es una página de noticias. Y para despedirnos, en el programa pasado hicimos una dinámica con el invitado del programa pasado, que fue un escritor, y se puso guapo y nos regaló 2 libros para rifarlos para hacer una dinámica con las personas que estuvieron viendo
el programa para ganarse uno de sus libros, y los ganadores es Bob Burrows con un meme de poesía, que lo vamos a compartir. La dinámica era hacer un meme de poesía o comentar el poema que les haya como marcado o cambiado la vida. Entonces el ganador es Bob Burrows con un meme sobre poesía, que ahorita se los vamos a publicar, un meme de Borges. Y la segunda ganadora es Itsuri Flores con el poema de Rosa María Rofiel, que se llama Sobrevivientes. Entonces, nos vamos a poner en contacto con ustedes para entregarles el libro, ya sea por paquetería o verlos en algún punto de conveniencia, como ustedes lo prefieran. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos. Les mandamos un saludo, cuídense, sigan tomando las medidas, no bajen la guardia y aguantemos un poquito. Ya llevamos bastante, pero podemos aguantar un poco más. Y pues muchas gracias nuevamente, doctor, que esté muy bien y mucho gusto. Mucho gusto, gracias por la invitación y a cuidarnos. A cuidarnos. Gracias. Hasta luego.